¿Te cuesta relajarte y desconectar y no puedes dormir? Con nuestras historias crearemos una rutina que te ayudará a prepararte para tener un sueño reparador. Pero antes de empezar, en el podcastparadormir.com puedes escuchar nuestros capítulos sin la publicidad de las plataformas. También encontrarás todas nuestras redes sociales para seguirnos y no perderte nada. Y ahora sí, ha llegado el momento de empezar con la rutina. Pon tu móvil en modo descanso, baja el volumen, apaga las luces, apaga la pantalla, cierra los ojos y prepárate para soñar. Hace tiempo, mucho tiempo, en un lugar lejano, muy lejano, vivía Clara. Clara era una mujer de mediana edad, con una apariencia serena y tranquila, que irradiaba una profunda paz interior. Tenía una piel tersa y suave, con algunas arrugas en su rostro que denotaban su sabiduría. Sus ojos eran profundos y brillantes, con una mirada llena de comprensión y compasión hacia los demás. El cabello de Clara era largo y oscuro, con algunas hebras grises que se mezclaban sutilmente entre su melena. Lo llevaba recogido en una trenza que caía sobre su hombro izquierdo, una muestra de su conexión con la tradición budista tibetana y su respeto por la simplicidad y la modestia. Clara vestía con sobriedad y elegancia, con túnicas de colores suaves y naturales que reflejaban su conexión con la naturaleza y su búsqueda de la armonía en todo. Siempre llevaba consigo un rosario de cuentas de oración budista que utilizaba para sus prácticas de meditación y recitación de mantras. Su presencia era serena y calmada, y su sonrisa cálida y acogedora. Clara tenía una forma de hablar pausada y reflexiva, que mostraba su sabiduría y su profundo conocimiento espiritual. Siempre estaba dispuesta a escuchar y ofrecer consejos y apoyo a aquellos que buscaban su guía. Tenía una profunda conexión con la naturaleza y el medio ambiente. Valoraba la belleza y se esforzaba por vivir en armonía con el entorno natural que la rodeaba. Pasaba tiempo en el campo, meditando, reflexionando y aprendiendo de los ciclos de la vida. Clara vivía en San Cristóbal, una pequeña ciudad en la provincia de Chiapas, de México, rodeada de un entorno urbano, moderno y agitado. Tenía una vida ocupada y activa, con un trabajo en una oficina y una agenda llena de responsabilidades y compromisos. Aunque tenía una vida cómoda, Clara sentía un vacío interior y una desconexión con su verdadero ser. A menudo se encontraba luchando con el estrés, la ansiedad y la insatisfacción en medio del ajetreo de la vida cotidiana. A pesar de tener una vida materialmente próspera, Clara anhelaba algo más profundo y significativo en su vida. Tenía una inquietud espiritual y ansiaba encontrar un sentido más profundo de propósito y significado en su existencia. Se sentía atraída por las enseñanzas budistas y su enfoque en la meditación, la sabiduría ancestral y la conexión con la naturaleza. Clara comenzó a estudiar y practicar la filosofía budista en su ciudad natal, asistiendo a clases de meditación y leyendo libros sobre esta práctica. A medida que avanzaba, su anhelo de una experiencia más auténtica y profunda la llevó a investigar sobre los lugares budistas en todo el mundo. Clara descubrió que había un antiguo templo budista en las montañas del Tíbet, a través de un encuentro fortuito con un monje budista llamado Keshaf, mientras estaba en un retiro espiritual en San Cristóbal. Durante una sesión de meditación, Keshaf se acercó a Clara y notó su profundo anhelo de explorar la espiritualidad y encontrar la iluminación. Keshaf, quien había viajado muchísimo por Asia y tenía una gran comprensión de la sabiduría budista, compartió con Clara historias sobre un antiguo templo budista escondido en las montañas del Tíbet, conocido como Gompa de las nubes.
Keshaf describió a este templo como un lugar sagrado de meditación y estudio budista, pero que pocos lo conocían debido a su ubicación remota y aislada. Clara quedó fascinada por las historias y se sintió profundamente atraída por la posibilidad de encontrar la iluminación y la paz interior en ese lugar. Inspirada por las palabras de Keshaf, Clara decidió que viajar al Tíbet y explorar el templo en persona sería una oportunidad única en la vida que no podía dejar pasar. Antes de empezar su preparación del viaje, Clara se acercó a Keshaf para pedirle consejo. «Disculpa, Keshaf, estoy emocionada de viajar al Tíbet en busca del antiguo templo en las montañas del que me hablaste. ¿Qué consejo me darías antes de partir?» «Tengo algunos consejos para ti», dijo Keshaf. «Primero, cultiva una mente abierta y receptiva. Debes estar dispuesta a aprender de las enseñanzas budistas y estar abierta a nuevas perspectivas y experiencias en tu viaje. Practica la humildad y la gratitud. Reconoce que siempre hay más por aprender y agradece las bendiciones y oportunidades que se te presenten en el camino». Entiendo. La humildad y la gratitud son importantes en el viaje espiritual. ¿Qué más podrías contarme?, preguntó Clara. Dedica tiempo diario a la meditación y la introspección. La meditación te ayudará a aquietar la mente y desarrollar claridad mental. Y la introspección te permitirá reflexionar sobre tus pensamientos, emociones y acciones, dijo Keshaf. Muy bien, haré de la meditación y la introspección una parte importante de mi rutina diaria. Keshaf añadió: además, recuerda que enfrentarás desafíos en tu viaje espiritual. Acepta estos desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje, en lugar de verlos como obstáculos. Entiendo que la resiliencia va a ser clave en este camino espiritual, dijo Clara. Exacto. Y por último, asegúrate de ser respetuosa con la cultura y las tradiciones locales del Tíbet. Muestra respeto hacia las creencias y prácticas de la comunidad local en tu viaje, dijo Keshaf. Voy a tener siempre en cuenta el ser respetuosa y consciente de mi entorno durante mi viaje. ¡Excelente! Espero que estos consejos te sean útiles en tu búsqueda espiritual en el Tíbet. Te deseo un viaje lleno de aprendizaje, crecimiento y paz interior, concluyó Keshaf. Muchas gracias. Aprecio mucho tus consejos y los tendré en cuenta en mi aventura espiritual. Namaste. Con las palabras de Keshaf resonando aún en su mente, Clara se dedicó con entusiasmo a prepararse para su viaje al Tíbet, en busca del antiguo templo budista en las montañas. Investigó y estudió a fondo la cultura tibetana, el budismo y las prácticas espirituales que encontraría en su destino. Leyó libros, buscó por internet información fiable para familiarizarse con la historia y las tradiciones de la región. Aprendió algunas frases en tibetano e hizo un compromiso interno de respeto máximo hacia la comunidad local. Clara también se dedicó a mejorar su condición física. Sabía que estaría en una región montañosa, por lo que comenzó a hacer ejercicio regularmente, hacer caminatas y practicar yoga para fortalecer su cuerpo y mejorar su resistencia. También se aseguró de prepararse adecuadamente para su viaje, incluyendo ropa abrigada, equipo de montaña, protector solar y otros elementos esenciales. Clara gestionó los permisos y visados necesarios para viajar al Tíbet y se aseguró de tener toda su documentación en orden. Además, se preparó mental y emocionalmente para el viaje. Practicó meditación e introspección y reflexionó sobre las intenciones para su aventura espiritual. Clara también se aseguró
de tener una vía de comunicación con su familia y amigos durante su viaje, y tomó medidas de seguridad como compartir su itinerario con personas de confianza. Con una preparación meticulosa de su mente, cuerpo y espíritu, Clara se sintió lista y emocionada para embarcarse en su viaje al Tíbet en busca de la iluminación y la paz interior, a través de la meditación y la sabiduría ancestral del budismo. Salió de su hogar por la mañana, bien temprano, con su mochila cargada con lo esencial para su aventura. Tomó un taxi al aeropuerto y abordó su vuelo con emoción. Durante el vuelo, Clara observaba las vistas desde la ventana del avión. Vio cómo las ciudades y los paisajes cambiantes se iban alejando a medida que se acercaba a su destino en el Tíbet. Se sintió llena de expectación y asombro por la oportunidad de explorar una nueva cultura y una tierra desconocida. Después de un vuelo larguísimo, Clara aterrizó en una ciudad cercana al Tíbet y se preparó para el siguiente tramo de su viaje. Tomó un autobús que la llevó a través de impresionantes paisajes montañosos, con picos cubiertos de nieve y valles profundos. Estaba maravillada con la belleza de la naturaleza a su alrededor y sintió una emoción especial por lo que le esperaba en el Tíbet. El viaje en autobús fue largo y escarpado, pero Clara estaba emocionada y llena de energía. Llegó a una pequeña ciudad situada cerca del templo en el Tíbet, después de un agotador viaje en autobús a través de las montañas. La ciudad era pequeña pero acogedora, con casas pequeñas, callejuelas empedradas y una vibrante atmósfera cultural. Clara se hospedó en una modesta posada, donde se sintió bienvenida por la hospitalidad de los lugareños. La posada estaba decorada con colores vibrantes y motivos tibetanos, y Clara se sintió inmediatamente inmersa en la cultura local. Los propietarios eran amables y le ofrecieron consejos sobre lugares para visitar en la ciudad. Clara dedicó varios días a explorar la ciudad y sus alrededores. Visitó el mercado local, donde los comerciantes vendían productos tibetanos, artesanías, tés, especias y ropa tradicional. Disfrutó de la animada atmósfera del mercado y le sorprendió la riqueza cultural tibetana que encontró allí. También visitó los monasterios cercanos, donde tuvo la oportunidad de presenciar las prácticas budistas y participar en algunas de ellas. Se sintió maravillada por la arquitectura y la serenidad de los monasterios. Se sumergió en la espiritualidad del lugar, observando a los monjes en sus actividades diarias y aprendiendo de su sabiduría. Una de las experiencias más memorables para Clara fue relacionarse con la gente local. Los habitantes de la ciudad eran amables, hospitalarios y llenos de historia y cultura para compartir. Clara se conectó con ellos a través de gestos amistosos, sonrisas y un poco de lenguaje corporal. A pesar de las barreras del idioma, aprendió sobre sus costumbres, tradiciones y forma de vida, y se sintió enriquecida por estas interacciones genuinas. Además, Clara disfrutó de la gastronomía tibetana, probando platos tradicionales como momos, que eran unas bolas de masa rellenas, sampa, formado de harina de cebada tostada y té con mantequilla de yak. Aunque algunos de los sabores eran nuevos para ella, disfrutó de la experiencia culinaria y apreció la importancia cultural de la comida en la vida cotidiana de la gente local. Clara también se maravilló con la belleza natural que rodeaba la ciudad. Realizó caminatas por las montañas cercanas, disfrutando de los paisajes panorámicos de picos cubiertos de nieve, praderas verdes y ríos cristalinos.
se sintió conectada con la naturaleza y encontró paz y serenidad en estos entornos naturales. Un día paseando, se encontró con Lola, una pintora extranjera que había pasado una temporada en el templo en las montañas del Tíbet y estaba a punto de regresar a casa. Lola, con su estilo artístico y su perspectiva única, le habló a Clara sobre su experiencia en el templo. Lola había quedado impresionada por la majestuosidad y la belleza del templo cuando lo descubrió por primera vez. Le contó cómo la arquitectura antigua del templo, las estatuas de Buda y los rituales de los monjes la habían inspirado en su pintura. La tranquilidad y la paz del entorno montañoso del templo le habían ayudado a encontrar la calma y la claridad mental para su arte. Lola compartió con Clara algunas historias fascinantes que había escuchado de los monjes del templo sobre la historia y la espiritualidad del lugar, sobre leyendas locales y las creencias religiosas que rodeaban al templo, incluyendo las historias de maestros espirituales que se decía que habían meditado en las cuevas cercanas durante años, alcanzando estados elevados de iluminación. Lola le dio detalles sobre su experiencia de vida en el templo, sobre su participación en las prácticas de meditación y los rituales diarios de los monjes. Habló de la cálida hospitalidad de los monjes y de la comunidad local, así como de la vida sencilla y austera en el templo. Lola se sentía muy agradecida por la oportunidad de haber vivido una experiencia tan enriquecedora en el templo, que había dejado una profunda huella en su arte y su alma. Lola y Clara se despidieron con la promesa de que cuando Clara volviera le contaría cómo había sido para ella la experiencia. Al día siguiente, Clara se levantó temprano y se preparó para su viaje al templo en las montañas. Compró suministros adicionales como agua, snacks y una linterna, ya que sabía que el camino sería empinado y rocoso. Contrató a un guía local, recomendado por el hostal, para asegurarse que no se perdería en el camino. El viaje al templo fue desafiante, pero emocionante. Clara caminó a través de senderos montañosos, atravesó puentes colgantes y cruzó arroyos cristalinos. El paisaje era impresionante, con montañas cubiertas de nieve y bosques frondosos. A medida que se adentraba más en las montañas, comenzó a sentir una sensación de tranquilidad y asombro ante la grandiosidad de la naturaleza que la rodeaba. Clara caminaba por un estrecho sendero que serpenteaba a través de las montañas, acompañada por su guía. La exuberante vegetación y el sonido de los pájaros y arroyos cercanos le brindaban una sensación de tranquilidad mientras avanzaban juntos con paso firme hacia el templo que habían estado buscando. A medida que se acercaban a una curva en el camino, el guía le contaba a Clara historias y leyendas sobre el templo y su significado en la cultura tibetana. Clara escuchaba con atención, fascinada por la riqueza cultural y espiritual del lugar que estaba a punto de descubrir. Al doblar la curva, Clara y su guía vieron el templo en la distancia. Se alzaba majestuosamente en medio de las montañas, con sus colores brillantes y su arquitectura única. Las banderas de oración ondeaban suavemente en el viento, agregando un toque de misticismo al lugar. Clara y su guía continuaron caminando, siguiendo el sendero que los llevaría hasta la entrada del templo. A medida que se acercaban, Clara podía ver más detalles del templo, como los murales en las paredes y las esculturas adornadas que lo rodeaban. Finalmente, llegaron a la entrada del templo. Clara, en agradecimiento a su guía, le entregó una generosa propina y se despidió de él. Se paró frente a la puerta de entrada, tomó una profunda respiración y se adentró en el templo. Nada más entrar,
Clara se sintió abrumada por la serenidad del lugar. La arquitectura del templo era impresionante, con techos altos, columnas y arcos intrincados, y adornos de oro y plata. Una suave música de fondo sonaba en algún lugar del templo, lo que contribuía aún más a crear un ambiente de paz y tranquilidad. Clara caminó por los pasillos del templo, observando los altares y las estatuas de Buda que decoraban las paredes. Se detuvo en uno de los altares y encendió un incienso como ofrenda. Luego se sentó en una almohada cerca del altar y comenzó a meditar, cerrando los ojos y respirando profundamente. No sabía el tiempo que había pasado meditando. Cuando terminó, abrió los ojos y un par de monjes esperaban a su lado. Vestían túnicas de color azafrán y llevaban una expresión serena en el rostro. Tenzin, uno de los monjes, se adelantó para saludarle en inglés y darle la bienvenida al templo. Clara se sintió abrumada por la amabilidad de los monjes y su paz interior era palpable. Tenzin le explicó las normas de la comunidad, le invitó a tomar un té y la llevó a un pequeño comedor en el que había una mesa baja rodeada de cojines. Mientras bebían el té, el monje le preguntó por su viaje y por qué había decidido venir al templo. Clara se tomó un momento para pensar antes de responder a la pregunta de Tenzin. Miró hacia adentro y recordó las razones que la habían llevado allí. Finalmente respondió: «He venido aquí en busca de paz interior y sabiduría. Siento que he estado viviendo una vida superficial, persiguiendo cosas que no son verdaderamente importantes. Quiero encontrar un sentido más profundo en mi vida y sentir que estoy haciendo algo significativo para mí y para los demás». Tenzin escuchó atentamente la respuesta de Clara, asintiendo con la cabeza mientras ella hablaba. Cuando ella terminó, Tenzin sonrió suavemente y dijo: «Es una respuesta honesta y profunda. Veo que has venido con un corazón sincero y una mente abierta. Estoy seguro de que encontrarás lo que buscas aquí en el templo». Después del té, el monje la llevó a su habitación. Era sencilla, pero cómoda, y tenía una vista increíble de las montañas. El monje le explicó que los primeros días estarían dedicados a la meditación y a la práctica, y que luego tendría la oportunidad de hablar con los maestros. Clara se sintió emocionada por lo que estaba por venir. Era como si hubiera encontrado el lugar en el mundo en el que siempre había estado buscando. Los primeros días de Clara en el templo fueron muy intensos. Pasaba gran parte de su tiempo meditando y tratando de calmar su mente, lo que resultaba difícil en un ambiente tan nuevo y desconocido para ella. Los monjes le enseñaban técnicas de meditación y le explicaban los fundamentos de la filosofía budista, y Clara trataba de asimilar todo lo que podía. Cuando no estaba meditando, Clara exploraba el templo y sus alrededores, fascinada por la belleza de la naturaleza que la rodeaba y por la arquitectura del templo, que le parecía sumamente impresionante. En ocasiones, también compartía conversaciones con algunos de los monjes, quienes le hablaban de sus experiencias y conocimientos, y ella, a su vez, les contaba sobre su vida en la ciudad y sus razones para haber llegado hasta allí. A pesar de todo, Clara sentía que le costaba adaptarse completamente a la vida en el templo, pero se daba cuenta de que necesitaba un cambio en su vida y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para alcanzar la paz interior que buscaba. Un día, mientras exploraba el templo,
encontró una zona semiescondida detrás de un gran árbol. Al acercarse, notó que había una pequeña entrada que llevaba a una especie de cueva. Decidió entrar y lo que encontró la dejó sin palabras. La cueva estaba llena de estatuas de Buda, talladas en piedra, y una pequeña cascada caía por una de las paredes. El sonido del agua era relajante y el ambiente era tranquilo y pacífico. Clara sintió que había encontrado un lugar especial, como un santuario dentro del templo. Se sentó en un pequeño banco cerca de la cascada y cerró los ojos, sintiendo la energía positiva que emanaba de la cueva. Después de unos minutos, salió de la cueva y encontró a Tenzin cerca de la entrada del templo. Le preguntó acerca de la cueva y le explicó que era un lugar especial donde los monjes solían ir a meditar y reflexionar. Le dijo que estaba contento de que Clara lo hubiera encontrado y le animó a seguir explorando el templo para encontrar más lugares como ese. Clara comenzó a sentirse completamente integrada en el templo después de varias semanas viviendo allí. Se sentía más tranquila y en paz consigo misma que nunca antes. Había aprendido a meditar y a controlar su mente, lo que le permitía manejar mejor el estrés y la ansiedad. Además, se había acostumbrado a la vida en el templo, a su rutina diaria, a las comidas sencillas y a la vida sin distracciones tecnológicas. Un día, mientras estaba sentada en su lugar favorito en el jardín, sintió una profunda conexión con el lugar y con las personas que lo habitaban. Se dio cuenta de que había encontrado un hogar en el templo y que estaba donde debería estar en ese momento de su vida. La paz y la serenidad que experimentó en ese momento la hicieron sentir completamente integrada en el templo, como si formara parte de él y como si el templo también formara parte de ella. Una mañana, Clara estaba sentada en el jardín y vio cómo Tenzin paseaba por los alrededores del templo. Este, caminando a un paso relajado, se acercó y se sentó a su lado. «¿Cómo te encuentras, Clara?», preguntó con una sonrisa amable. «Me siento muy bien. Gracias por preguntar. Veo que has encontrado un lugar tranquilo para meditar. Es importante tener un lugar así, especialmente en momentos de cambio y transición», comentó Tenzin. «Sí, me ha ayudado mucho a conectar conmigo misma y encontrar un poco de paz en mi mente. Eso es muy importante. Nuestro objetivo aquí es precisamente eso, ayudarte a encontrar la paz interior y la conexión con tu ser interior», explicó Tenzin. «Me han estado enseñando diferentes técnicas de meditación, pero siento que aún tengo mucho por aprender», confesó Clara. «No te preocupes, el camino de la meditación es largo y requiere paciencia y práctica, pero estoy seguro de que con el tiempo alcanzarás tu objetivo». «Espero que así sea», dijo Clara con una sonrisa. «¿Hay algo en particular que te gustaría hablar, Clara?», preguntó Tenzin. Clara pensó por un momento antes de responder. «Me preocupa un poco lo que pasará cuando termine mi tiempo aquí. Siento que he avanzado mucho en mi camino personal, pero no estoy segura de cómo aplicarlo a mi vida fuera del templo. Eso es algo que preocupa a muchos de los que vienen aquí. Pero no te preocupes, Clara. Lo que has aprendido aquí será útil para ti en cualquier situación de la vida. No necesitas estar aquí para seguir avanzando en tu camino personal». «Gracias, Tenzin. Eso me da un poco de tranquilidad. Recuerda que siempre serás bienvenida aquí en el templo. Y si necesitas algo, no dudes en pedir ayuda». Después de la conversación con Tenzin, Clara se sintió muy confundida y preocupada.
Se fue a caminar por el jardín del templo, tratando de aclarar sus pensamientos. Miró hacia las montañas, tratando de encontrar alguna respuesta en el paisaje. Mientras caminaba, vio a un grupo de monjes practicando artes marciales en una zona del jardín que no había visto antes. Se acercó y los observó con fascinación. Los monjes le invitaron a unirse a ellos y Clara aceptó encantada. Durante el entrenamiento, Clara se dio cuenta de que había aprendido mucho durante su tiempo en el templo. Había encontrado una sensación de paz y equilibrio que no había experimentado antes, pero también se dio cuenta de que extrañaba su vida en la ciudad. Pensó en su familia y amigos y se dio cuenta de que había dejado muchos asuntos pendientes. Clara se encontraba en su habitación del templo, recogiendo sus cosas para partir. Sentía una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada de volver a casa y ver a su familia y amigos, pero por otro lado se sentía triste de dejar el templo y a los monjes que habían sido su familia durante estos meses. Mientras doblaba su ropa y metía sus objetos personales en la maleta, pensaba en todo lo que había aprendido durante su estancia en el templo. Recordaba las enseñanzas de los monjes, las meditaciones y las conversaciones que había tenido con ellos. Se dio cuenta de que había cambiado mucho desde que llegó al templo y estaba agradecida por todas las experiencias que había vivido allí. Finalmente, llegó el momento de despedirse de los monjes. Se reunió con ellos en el patio del templo y uno a uno los monjes se acercaron a ella para darle un abrazo y desearle buena suerte en su camino de regreso a casa. Clara se emocionó al despedirse de cada uno de ellos. Se prometió a sí misma que volvería algún día para visitarlos. Después de despedirse de los monjes, Clara se dio cuenta de que había encontrado un hogar en el templo y en la comunidad que lo rodeaba. Sabía que siempre llevaría con ella las enseñanzas y la sabiduría que había adquirido durante su estancia allí. Con una sonrisa en el rostro y lágrimas en los ojos, empezó el camino que le llevaría de vuelta a casa, lista para comenzar el siguiente capítulo de su vida con una nueva perspectiva y una mayor comprensión de sí misma y del mundo que la rodeaba. Sentada en su asiento en el avión de regreso a casa, no podía dejar de pensar en todo lo que había experimentado en el templo. Su mente se sentía más centrada y sabía que quería seguir trabajando en su práctica de meditación. Mientras volaba de regreso, se hizo una lista mental de todas las cosas que quería hacer una vez que llegara a casa. Primero, quería encontrar un lugar tranquilo para meditar en su casa. Había aprendido técnicas de meditación que quería seguir practicando todos los días y sabía que tener un espacio dedicado para esto sería importante. También quería encontrar un grupo de meditación en su comunidad para poder practicar con otros y seguir aprendiendo. Además, quería hacer cambios en su estilo de vida. Había aprendido sobre la importancia de llevar una vida más consciente y en armonía con la naturaleza, por lo que estaba ansiosa por comenzar a cocinar más alimentos saludables y reducir su consumo de productos procesados. Pero sobre todo, quería seguir cultivando la sensación de paz y tranquilidad que había experimentado en el templo. Sabía que la vida cotidiana a menudo podía ser estresante y abrumadora, pero estaba decidida a mantener su práctica de meditación y trabajar en mantener esa sensación de calma interior, incluso en momentos difíciles. Después de su viaje al templo en las montañas del Tíbet, Clara experimentó un cambio profundo en su vida. Había aprendido técnicas de meditación y autoconocimiento que le permitieron conectarse con su interior y encontrar una mayor tranquilidad y equilibrio en su día a día.
También había experimentado la sencillez de la vida monástica, alejada del bullicio y las distracciones de la ciudad, y había aprendido a valorar la importancia de la tranquilidad y el silencio en su vida. Su regreso, Clara tomó la decisión de hacer cambios prácticos en su vida para mantener su práctica de meditación y mantener una vida más equilibrada. Comenzó a levantarse más temprano para tener tiempo de meditar antes de ir al trabajo y reservó 1 hora cada día para practicar yoga. Además, redujo su tiempo en redes sociales y en su teléfono móvil y comenzó a dedicar más tiempo a actividades que la hacían sentir más conectada con la naturaleza y consigo misma, como caminar por el parque o leer en silencio. Clara había regresado a casa con una nueva perspectiva sobre su vida y su lugar en el mundo, y se sentía agradecida por la oportunidad de haber tenido una experiencia tan transformadora en el templo. A pesar de que extrañaba a los monjes y a la vida sencilla en el templo, sabía que había llevado consigo las herramientas y los conocimientos necesarios para seguir creciendo y evolucionando en su camino de autoconocimiento y bienestar. Y así Clara comenzó una nueva etapa en su vida, llena de paz, equilibrio y esperanza. Y hasta aquí ha llegado la historia. Espero que ya estés dormido o dormida y queremos agradecerte que nos hayas escuchado y mañana, cuando te despiertes, entres en el podcastparadormir.com para seguirnos en nuestras redes sociales y también que nos des el feedback del capítulo que acabas de escuchar. ¿Vale? Bueno, descansa.